El plan de vacunación del gobierno habla de que la mitad de la población podría ser vacunada siempre y cuando lleguen casi las 4 o 12 millones de dosis, según han dicho algunas autoridades sanitarias, siempre que haya la disponibilidad en el mercado, sobre todo con Pfizer y por supuesto también con AstraZeneca, que es la otra farmacéutica con las cuales Ecuador mantiene una negociación o por lo menos una conversación previa para la adquisición de las mismas. Según el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional del Ecuador, UID, doctor Bernardo Sandoval, inmunizar al 75% de la población, que sería lo óptimo, puede tomar más de 2 años. A esta hora de la mañana lo saludamos vía telemática. Doctor Bernardo Sandoval, ¿cómo está usted? Gracias por acompañarnos de esta hora, doctor. Buenos días, muchas gracias por la entrevista. Doctor, ¿en base a qué estadísticas o datos usted puede decir que efectivamente podríamos tardar más de 2 años en inmunizar al 75% de la población? No existen datos estadísticos que nos puedan determinar con certeza si es que efectivamente será en ese tiempo que se logre vacunar al 75% de la población, pero se puede hacer un análisis educado respecto de la posibilidad de que eso sea así. Es obvio en todo el mundo, no solamente en el Ecuador, que el proceso de vacunación resulta complejo desde el punto de vista logístico y también de la oferta de vacunas por parte de las distintas farmacéuticas. El problema no es solo en el Ecuador, el problema es en los Estados Unidos, el problema es en Europa, en donde, por ejemplo, en Europa, pues la comunidad de la Unión Europea ya ha entablado querellas con AstraZeneca porque esta compañía farmacéutica alega que su meta era tal, pero no acepta que se han comprometido a entregar ese determinado número de vacunas. Entonces, el problema de la falta de oferta frente a una demanda enorme genera conflictos en todas partes del mundo. Ahora bien, ¿por qué digo yo que no creo que sea posible vacunar al 75% de la población ecuatoriana hasta el mes de septiembre o el mes de octubre, que es lo que aspira el gobierno ecuatoriano? Porque nosotros como país no tenemos la capacidad logística para ese cometido, que es enorme, que es tremendo, y además tampoco disponemos la certeza, no disponemos de la certeza de que nos vayan las compañías farmacéuticas a dar en los plazos convenidos la cantidad de vacunas suficiente para lograr ese propósito. Está determinado en la revista The Economist, en la central de inteligencia de la revista The Economist, que el Ecuador no estaría en capacidad de lograr una vacunación suficiente hasta finales del año 2022. De manera que eso está determinado por la revista The Economist en base a cálculos, en base a criterios razonables, y yo comparto con ese punto de vista. De hecho, la opinión que yo había dado a Diario El Telégrafo unos días atrás es anterior incluso a esta publicación de la revista The Economist. Es decir, parecería que hay coincidencia respecto de este concepto. Doctor, efectivamente, sobre todo la disponibilidad o la oferta de vacunas en todo el mundo es lo más difícil, más allá de que Pfizer, AstraZeneca y las otras iniciativas también intentan duplicar o quintuplicar sus esfuerzos para tener la disponibilidad. También hay muchos temas de geopolítica, donde Ecuador realmente no tiene mucha participación porque no tiene una capacidad de negociación importante, tanto por su capacidad de pago como efectivamente sus relaciones internacionales, que creo que podría ser una de las debilidades. Ante esta dificilísima realidad, y estoy seguro que ninguno de los gobiernos, cualquier candidato que gane, va a poder ofrecer una vacunación de un 30 o 40% de la población. ¿Qué es lo que deberíamos esperar del próximo gobierno en este plan de vacunación, siendo sensatos con esta realidad que vive el mundo? La gestión política que debe hacer el gobierno es muy grande. Evidentemente, en Latinoamérica, Chile y Costa Rica han sido los países más efectivos en cuanto a la consecución temprana, oportuna de las vacunas. Entonces, parecería que esos gobiernos tuvieron mayor capacidad de gestión
que el gobierno ecuatoriano. En el caso de la Argentina, si bien es verdad, disponen de una buena cantidad de vacunas. Estas son las vacunas rusas que no han tenido pues la correcta dinámica científica en su producción respecto de la transparencia de cubrir cada una de las diferentes etapas que se deben cumplir para el propósito de obtener una vacuna con todas las condiciones de seguridad. Mientras las vacunas de Pfizer y de AstraZeneca transparentaron todos sus procesos a través de publicaciones en revistas arbitradas, pues la vacuna de Sputnik de Rusia no tuvo esa gestión. Entonces, claro, es más fácil obtener las vacunas rusas porque eh, a Rusia le interesa desde el punto de vista geopolítico y de su publicidad política el entregar vacunas, pero en la práctica las vacunas que debería procurar el Ecuador son indudablemente las de Pfizer y las de AstraZeneca, cuya oferta es limitada. Entonces depende de capacidad de gestión política de los gobiernos, depende de la disponibilidad económica y depende de la influencia política en el mundo que pueda tener cada uno de los países. En ese sentido, el Ecuador está en algún nivel de dificultad. Y yo lo que espero, y es importante, que el gobierno ecuatoriano esté haciendo ya gestiones prontas y oportunas para disponer de otras vacunas, además de la de AstraZeneca y además de la de Pfizer, como la de Johnson y Johnson, la de Novavax y otras, para que cuando la oferta de vacunas sea un poco más amplia, el Ecuador pueda adquirirlas y disponerlas para inmunizar a la población. Doctor, entonces usted comparte el criterio del gobierno que lo han hecho público algunas de sus autoridades, incluyendo la secretaria de Comunicación que estuvo aquí hace algunos días, de que la vacuna rusa no estaría en los planes del gobierno porque efectivamente no tiene aún la certificación de la FDA, que es la entidad norteamericana del control de medicinas y alimentos, como también de la Agencia Europea del Medicamento. Estos dos organismos internacionales son los que dan la pauta para que Ecuador, a través del ARSA, efectivamente pueda dar como válidas estos medicamentos, por ejemplo. Sí, yo comparto ese criterio. Pienso yo que la medicina científica, pienso yo que la ciencia tiene rigores y tiene métodos que deben ser cumplidos a rajatabla. Esos métodos y esos rigores han sido cumplidos por la vacuna Pfizer y por AstraZeneca y está en proceso la de Johnson y Johnson y Novavax. No así la vacuna rusa, que no tiene la aprobación efectivamente de la FDA y que en su producción, a lo largo de su generación, no pasó por todos los filtros de una manera abierta. ¿Sí? Ellos dicen que han cumplido con todas las etapas, pero no ha sido como en el caso de Pfizer y como en el caso de AstraZeneca, que cada una de estas etapas fueron publicadas en revistas médicas de gran jerarquía, de gran reputación, revistas arbitradas. Entonces yo sí comparto la idea de que hay que adquirir un producto absolutamente confiable. Evidentemente, el mundo dispondrá, conforme pasen los meses, de mayor cantidad de vacunas. Y usted verá que al cabo de 3 o 4 años, el mundo tendrá una sobreoferta de vacunas para COVID-19 y entonces no habrá ningún problema. Llegará un momento en el que estemos en este periodo de transición entre la escasez, la oferta adecuada y la sobreoferta. Y es justamente en ese periodo de transición, cuando ya la oferta sea adecuada, en donde se impone que los gobiernos sean permeables y sensibles a que la empresa privada pueda adquirir directamente las vacunas para poder administrar. Yo creo que el Estado, yo creo que las naciones, los gobiernos de las naciones se van a ver aliviados cuando el sector privado pueda disponer de vacunas y que gran parte de la inmunización quede en manos del sector privado, quitándole esa responsabilidad o ese ahogo que tiene el gobierno en cuanto a la provisión de la inmunización. En este momento no, porque no es posible, sería demagógico decir voy a comprar vacunas, porque nadie le va a vender. Pero ya cuando haya suficiente oferta, sí es importante que el gobierno permita la importación de vacunas a la empresa privada para que la administración sea más
eficaz y más difundida a nivel de todo el país. Efectivamente, doctor, tanto la adquisición, compra de vacunas, sea por el lado del gobierno de manera oficial o si es que se da permiso a través de la autoridad sanitaria a que universidades o empresas privadas adquieran estos medicamentos o vacunas, puede tardar muchos meses y como usted bien dice, la oferta es limitada. ¿Qué hacer casa adentro para evitar que existan más incrementos de los que ya hay con esta variante o cepa británica, la cepa amazónica, etcétera, etcétera? Todas estas variantes que según los científicos hay muchas de estas ya circulando en el país. La viralidad del contagio, dicen los expertos, y usted me va a corregir si me equivoco, es mucho más rápida y agresiva, lo que va definitivamente a colapsar más el sistema sanitario en general. ¿Qué hacer desde el punto de vista sanitario? ¿Con qué medidas para un poco frenar la mayor cantidad de contagios mientras adquirimos estos nuevos lotes de vacunas? Sí, es una situación difícil. Se sabe que estas nuevas variantes no tienen mayor peligrosidad en el sentido de su virulencia, es decir, de su capacidad intrínseca de hacer daño. Sin embargo, al ser más contagiosas, efectivamente, por dispersar más la enfermedad, igual van a generar mayor mortalidad y mayor impacto en el sistema de salud. Entonces, si bien no directamente, indirectamente sí es más pernicioso el que estas variantes se difundan. Lo que le toca hacer a todo el mundo es asegurar que las medidas que se han implementado y recomendado para que se frene la dispersión del virus, de la enfermedad, se cumplan, es decir, el uso obligatorio de la mascarilla, el estar separados 2 metros, el reducir los aforos a no más del 30 o máximo el 50% de cualquier sitio en donde la gente tenga que estar reunida, lavarse las manos en forma frecuente, estar muy atentos a que si es que se desarrolla síntomas, se contacte rápidamente al personal de salud. Es decir, no bajar la guardia en todas estas medidas que se han contemplado. Y, por supuesto, si es que ya la situación se torna desbordante, como ha ocurrido en algunos países de Europa, que han tenido una situación extrema, hay que pensar nuevamente en las medidas de confinamiento. El día 16 de marzo del año 2020, el Colegio Imperial de Medicina de Inglaterra, el Imperial College of London, estableció que el mundo debería incorporarse a una secuencia de confinamiento, libertad, porque esa es la única forma de asegurar la reducción de la mortalidad que de otra manera sería absolutamente descomunal. Se preveía, según ellos, que en Estados Unidos habría de fallecer 1,2 millones de personas. Y no estaban muy equivocados porque vemos que hasta ahora ya van en Estados Unidos cerca de las 500,000 personas. Entonces, son estas medidas que ya sabemos que se deben tomar las que se deben ejecutar. Entonces, es un tema de conciencia de la población, es un tema de disciplina estatal. Yo creo que el Estado ha hecho los esfuerzos, pero lamentablemente la respuesta de la población no es de lo mejor. Y evidentemente, si es que hay que confinarse, va a tocar hacer eso, porque indudablemente tenemos la disyuntiva de no confinarnos y ejercer nuestra actividad económica, nuestra actividad profesional, o confinarnos, no tener esa actividad profesional, pero reducir indudablemente el número de muertes. Es decir, son decisiones difíciles, son balances complejos que a los gobiernos les toca poner en práctica. Usted vea en los Países Bajos, como el momento que el gobierno quiso confinar a la gente, pues hubo todo tipo de protestas. La situación es difícil, el manejo inteligente, el manejo no demagógico es clave para que los resultados sean los mejores. Doctor Bernardo Sandoval, le quiero agradecer su tiempo y sus reflexiones. Muchas gracias. A usted, muy gentil. Gracias al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Internacional UID a propósito de esta situación tan difícil de poder vacunar por lo menos al 50% de la población y la realidad que tiene que ver mucho con la geopolítica y la oferta que existen de los laboratorios para abastecer al mundo de esta nueva vacuna.
7 de la mañana, con 26 minutos. Vamos a ir a la pausa, al regresar estará con nosotros la abogada Natalie Fernet. Con ella analizaremos ahora otros aspectos relacionados a esta oferta laboral que abran los 16 candidatos a vísperas de entrar en este silencio electoral a partir del próximo día jueves. A la pausa y regresamos.